Continuamos en Quien a través de Diamante FM 98.7 Canal 5. Nos acompaña este día el embajador de Uruguay en Argentina, Carlos Enciso. Este año van a ser elecciones en Argentina, presidenciales y de parte del Parlamento. Ellos tienen como dos etapas. Hay una elección a medio término que ya ocurrió, después la elección principal, por así decirlo, que es la que va a ocurrir este año. Exactamente. Eso lleva a que la idea que tiene Uruguay de lograr el beneplácito del Mercosur para tener un tratado de libre comercio con China vaya al freezer. ¿En un año electoral es muy difícil que nos digan que sí a esto? A ver, yo creo que ahora en pocos días va a estar el ámbito de CELAC, que se está organizando en Buenos Aires y va a estar nuestro presidente. Ahí puede haber alguna instancia siempre informal, por más que no va a estar en la agenda, porque no es un tema de la organización. Y en algún aspecto, la incorporación de la nueva administración brasileña le puede dar otro tono, otro dinamismo al Mercosur. Está claro que el gobierno anterior, si bien en algún aspecto acompañaba a Uruguay, tampoco hacía pesar su impronta mercosuriana, que tal vez no la tenía. Todo eso puede ayudar a que Uruguay pueda seguir estando, como ha sido el presidente, muy firme en la lógica de seguir instalando la necesidad de Uruguay de apertura, de esos dos círculos concéntricos, digamos, ¿no? Somos filosóficamente, no cuestionamos, al contrario, marcamos nuestro sentido integrador y mercosuriano, pero complementariamente el otro círculo importante es que Uruguay se tiene que abrir al mundo. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos mucho más de la compra de terceros países que del propio Mercosur en algún aspecto para poder seguir avanzando en el Mercosur. ¿Le ve difícil que en un año donde Argentina se juega para este gobierno su continuidad o no, aflojen con esto? Digan, bueno, le doy a Uruguay luz verde. Es cierto que va a ser un año movido, complejo y que mucha cosa de agenda se va a tratar de trasladar o esperar para el cambio de administración. Pero los ámbitos igualmente de reuniones, de ámbitos de discusión internacional, las cumbres del Mercosur no se cambian por los procesos electorales. Entonces, en algún aspecto, si el tema está encapsulado a una buena discusión en esos ámbitos, posiblemente se pueda esperar avanzar por allí, ¿no? El canciller argentino, cuando estuvo en nuestro país hace muy poco, en la última cumbre del Mercosur, no lo dijo tan textual, pero lo dijo, que si Uruguay elige irse con China sin que el Mercosur lo avale, de alguna forma Uruguay está eligiendo irse del Mercosur. ¿Es posible entender eso como que si China nos conviene más, dejemos el Mercosur, o eso es incompatible para nosotros? Sí, eso fue antes de la propia cumbre de presidentes, donde nuestro presidente fue claro y bueno, y hubo un diálogo por lo menos en buen ambiente, en buena sintonía con el presidente Fernández, con cada uno las particularidades o posiciones de los países. Brasil, transición mediante, no abrió mucha opinión en esa cumbre por razones obvias. Evidentemente es un tema que va a seguir estando. A veces hay declaraciones que ayudan más, ayudan menos. Yo creo que lo importante fue lo que mantuvo los propios presidentes de transparentar y de seguir charlando el tema. ¿Usted no se iría del Mercosur por un interés con China? No, yo creo que tampoco es un planteo de gobierno. O sea, nuestro planteo es, seguimos en el Mercosur, pero dejen vivir, ¿no? Creo que es por ahí un poco en criollo cómo va la cosa, ¿no? ¿Siente que el Mercosur encorseta a Uruguay económicamente? No a Uruguay, sino porque los hechos son así. Evidentemente las dos economías principales, que son Brasil y Argentina, tienen un histórico proteccionismo, porque además sus cámaras industriales así lo supeditan o lo piden a los propios gobiernos de turno. En algunas cosas, en otras son muy abiertos y muy liberales, ¿no? Pero bueno, en algunas cuestiones para lograr avances como quiere Uruguay, evidentemente es proteccionista. Eso es un dato de la realidad. Nosotros y bueno, y eventualmente Paraguay en otro tono
tienen que tener una estrategia diferente. Nuestras principales exportaciones hoy, si vamos a sumarlas, prácticamente en rubros principalísimos están fuera de Mercosur. Nosotros, no es lo de antes que dependíamos de Mercosur. Nosotros no le exportamos granos y carne a Argentina, sí, lácteos a Brasil, pero evidentemente lo que hoy da más divisa al país están en otros mercados. Aunque con Argentina creció. Sí, Argentina después pandemia las exportaciones crecieron. La balanza, más o menos ahora? La balanza comercial sigue siendo desfavorable, pero nosotros andamos exportando cerca de 1.000 millones contra 1.400, 1.500. ¿Y antes Uruguay cuánto le exportaba a Argentina? Y antes bastante menos en la pandemia, y antes de la pandemia hay alguna coyuntura importante en estos tiempos, en este 2022, pero o sea, casi estamos arrimando el equilibrio con Argentina entonces. Sí, yo no dudo que nos equilibremos, que haya un equilibrio, porque Argentina obviamente para acá tiene, Uruguay demanda de mucha mercadería en la importación, sobre todo alimenticia y algunos otros componentes agroquímicos y demás, y laboratorios, pero no es 3-1 como era hace 5 años, 4 años, es 1,5-1, y es razonablemente ¿Eso es mérito de este gobierno? Una balanza. Y bueno, se dio en este gobierno porque ha habido una impronta fuerte primero de no haber cerrado la economía en plena pandemia, y eso, el flujo exportador no se cortó, eso fue importante. Y evidentemente ha habido también una actitud de apoyo a la exportación, como también a la inversión de muchos argentinos. O sea, ¿pero eso no pasaba en gobiernos anteriores? A ver, según el área, hay algunas cosas que ya vienen de antes y algunas otras improntas son de esta etapa. Evidentemente, lo que también se valora de Uruguay, que siempre hay, independientemente del gobierno de turno, un hilo conductor de estabilidad macroeconómica, de certeza jurídica, que eso es una fortaleza, ¿no? Hablando de gobierno anterior, el expresidente Mujica se reunió hace poco nuevamente con el presidente Alberto Fernández. De esa reunión, como comentario, el propio expresidente Mujica dijo que estaba intentando encauzar otro tipo de vínculo, de alguna forma potenciar las relaciones en el Mercosur, con Argentina y demás. Se ha reunido más veces Mujica con Fernández que en la calle Pou con Fernández, en lo que va, por lo menos públicamente, lo que se ha conocido en este gobierno. ¿Ayuda este tipo de reuniones o sería mejor canalizarlo a través de mecanismos formales como Cancillería, embajador en Buenos Aires? A ver, no tengo más que lo que salió en la prensa, un elemento muy primario. Los expresidentes siempre pueden ayudar en la medida que el objetivo siempre es el país y no el sector político o la campaña electoral de tal o cual. Evidentemente creo que, si el presidente fue a Brasil acompañado por Sanguinetti, por el presidente mandato cumplido, como se dice, Sanguinetti y Mujica, es lógico que siempre en su radio de acción tengan la posibilidad de hacer alguna gestión. Me parece, sin entrar en el tema de lo que pudo haber leído, natural que esas conversaciones existan, en la medida del equilibrio entre, obviamente, el rol del propio Estado con su Cancillería y el aporte de figuras. ¿Pero no es una intromisión en la política exterior del Uruguay? No creo, porque, a ver, es una conversación privada, que después trasciende políticamente, pero entre un expresidente que es amigo de un presidente actual. Pero que dice que va a hacer cosas para Uruguay con ese presidente actual. Como que va a hacer cosas para ayudar al Uruguay o para ayudar al Mercosur. Bueno, yo creo no queda en un asado de que hablamos de tema y nos fuimos. Yo creo que lo importante es que se hagan cosas más que decirse. A veces los anuncios son los que imposibilitan a veces avances. Me da la impresión que en la medida que sea algo relativamente bien manejado en coordinación con las autoridades locales, ¿quién le va a decir que no a Mujica que no tenga esa conversación? Es muy difícil. ¿Y quién no va a decirle, bueno, si hay un elemento que ayude para algo,
que lo traslada el presidente actual en conversaciones futuras que dijo que va a tener. Yo creo que es parte de una región y una dinámica bueno, que es un dato de la realidad, ¿no? ¿Formalmente lo utilizaría usted? ¿Usaría ese capital de amistad que él tiene para conseguir cosas por Uruguay? ¿Le pediría a Mujica venir a acompañarme a esta reunión para conseguir cosas por Uruguay? No, pero eso le corresponde al presidente, no a un humilde embajador. Hasta ahí llega, más que eso no. Eso es una lógica ya de otro nivel. Yo en Buenos Aires tengo mis canales correspondientes, ahí sí corresponde sobre la Cancillería y, bueno, y el presidente nuestro cuando va. De lo que le corresponde a un embajador, Uruguay ha tenido una dificultad con el tema de emisión de pasaportes en el exterior, bueno, y también en el interior, pero eso ya no le corresponde a usted. En el exterior, con el caso del narcotraficante que se le dio un pasaporte y no correspondía aparentemente por sus antecedentes y demás, y en el interior ya es conocido el caso de los pasaportes con el ex custodio presidencial. ¿Lo llevó esto a usted en la embajada a modificar los controles de seguridad, los controles de antecedentes? ¿Han habido modificaciones en cómo se expiden los documentos a partir de estos casos? Han habido, con el cónsul general Curvelo y demás consulados de Argentina, una atención específica a la temática, pero técnicamente, si bien uno es responsable de toda la misión diplomática, la normativa y el manejo consular depende directamente de la Dirección de Asuntos Consulares de Cancillería aquí en Montevideo. Entonces, los instructivos formales de los cambios de procedimiento, obviamente más garantistas, si vale el término, fueron instruidos formalmente por circulares de Cancillería. Pero hubo cambios entonces. Hubo cambios, yo ahora... ¿Es más estricto no ahora? Vamos a entrar en la casuística porque además es muy fina, pero es un poco más estricto, obviamente, a nivel de todo el mundo, de todos los consulados. O sea, un uruguayo que viaja a Argentina y le pasa cualquier cosa con su documento, no lo obtiene tan sencillo, por así decirlo, como era antes. Sí, el extravío es otra cosa porque cuando vos extravías el documento en un viaje de turismo, te dan un pase por única vez para poder viajar. Pero eso es con la cédula. Eso es puntual. Pero con un pasaporte ahora lleva algunos procedimientos y hay algunas consultas, obviamente en Montevideo con mayor atención a algunos procedimientos que tal vez antes eran más laxos, ¿no? ¿Se vio afectada la imagen del Uruguay con este tema en Argentina? No, es un tema que... Lo que escribió Financial Times no aplica entonces para Argentina, que se vio afectada la imagen del Uruguay. No, yo creo que, a ver, toda cuestión a veces genera un poco de ruido en el momento y llama la atención por la envergadura de la persona en cuestión o porque estaba cerca del presidente, pero queda por eso. Además, lo bueno que además el presidente no cambió su estrategia, su forma de ser, más que estrategia de comunicar rápidamente las cosas en el momento como él las piensa. Y eso también es una cuestión muy valorada, ¿no? Que no es un presidente que no se acceda a hacerle una pregunta en cualquier lado público donde estuvo, y creo que eso también despejó muchas cosas, ¿no? Los empresarios, cuando usted se reúne con ellos y obviamente quiere traer inversiones por Uruguay, le dicen, ¿estamos más cómodos con este gobierno? ¿Nos gusta más este gobierno para invertir que los gobiernos anteriores que Uruguay tuvo? Nos dicen, nos gusta mucho tu presidente y tu gobierno, con los anteriores tampoco anduvimos mal en cuanto a que había certezas, pero en la generalidad la actitud más amplia y más aperturista, obviamente en muchos ámbitos gusta más o cae mejor. Hay otros que ni siquiera te hablan de comparaciones porque son nuevos, vieron el ambiente de negocios ahora y están viniendo por primera vez. Quien compara dice, con este signo político se puede invertir mejor que con el anterior. A ver, si en el anterior, y yo no puedo entrar tampoco en finas disquisiciones partidarias, pero sí como gestión, era claro que un tema que complicaba y ponía en duda y en cierto nerviosismo al inversor era que se catalogaba la ocupación como una extensión del derecho de huelga. Y eso hubieron empresas que se fueron.
Argentina. Yo era intendente y se fueron, no necesariamente a Argentina, pero el argentino veía que Ryder o la otra panel mexicana o la otra brasileña se estaban yendo por problemas sindicales, que no es el equilibrio normal entre la justicia que tiene que haber entre el trabajador y el capital. Y esa modificación era una cosa media bastante hemipléjica para el otro lado. Eso hoy se equilibró con la LUC y evidentemente eso y quedó firme. Y eso es un... Y hay empresarios argentinos que le dicen ahora sí quiero invertir en Uruguay. Exactamente. O sea, es una diferencia con el gobierno anterior entonces. En esos temas está claro que sí. Si volviera a cambiar el signo, ¿Uruguay tiene riesgo de perder inversiones entonces? Y yo no dudo de que si cambia el signo y hay que ver, ojalá que no, y yo voy a trabajar para que no, pero evidentemente hay gente que se podría estar replanteando. El que está no se va a ir por un cambio de gobierno, digamos, de forma automática. Pero el que no está y puede venir, por ahí orejea de otra forma y ve cómo son las reglas de juego. En fin, no vamos a hacer futurologías ni profundizar en hipótesis de lo que puede pasar 2025 acá o 2024. Pero evidentemente hay una tensión de la sociedad y el empresariado en general de cómo va a evolucionar también nuestro país, ¿no? Carlos Enciso, embajador de Uruguay en Argentina, gracias por ser parte de Quienes Quieren. Gracias y bueno, y por supuesto un gran año para ustedes y toda la audiencia. Gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más. Les recordamos, como siempre, hora principal de emisión de Quienes Quieren, jueves 22:30 horas en Canal 5. Dios mediante, entonces, nos encontramos en un próximo Quienes Quieren. Gustavo Vanescayan, que le habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.